¿Qué es el EBITDA? Esta palabra se ha vuelto súper importante en reuniones de juntas directivas, comités de administración, en el ámbito académico y en banca de inversión, en temas relacionados con fusiones y adquisiciones. El EBITDA viene de las siglas de Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization y corresponde a la utilidad de la empresa antes de impuestos, intereses, depreciaciones y amortizaciones. Es decir, incluye las actividades operativas de la empresa y por ello mide su capacidad de generar beneficios brutos. ¿Cuál es su origen? Esta es una palabra más financiera que contable y se populariza en los años 80 cuando se empiezan a dar grandes fusiones y adquisiciones de compañías en Wall Street, donde fondos de capital privado hacían compras de empresas apalancadas. Entonces, por ejemplo, encontraban un target de adquisición, una empresa cuyo valor de mercado era de 500 millones de dólares y la adquirían utilizando grandes niveles de deuda, 100 millones de dólares de recursos propios conocidos como equity o patrimonio y 400 millones de dólares de deuda. Supongamos que lograban conseguir estos recursos con una tasa de interés del 10% anual. Eso les iba a implicar unos pagos de intereses de 40 millones de dólares anuales. ¿Y de dónde salían los recursos para pagar los intereses? Del EBITDA. Entonces, el EBITDA se constituía en la fuente para el pago de esos intereses que eran deducibles de impuestos o son deducibles de impuestos cumpliendo ciertos requisitos dependiendo de cada país. Si vemos una estructura de estado de resultados, también conocido como PIG, tenemos entonces ingresos por ventas menos costos de ventas igual a utilidad bruta menos gastos de administración y ventas menos depreciaciones y amortizaciones y llegamos a la utilidad operacional, también conocida como EBIT. Puede ser que en algunas empresas también tengamos depreciaciones y amortizaciones aquí dentro del costo de ventas, aunque muchas veces estas no están desagregadas a simple vista y nos tenemos que remitir a las notas de los estados financieros o revelaciones para poder observarlas. La utilidad operacional hace relación a las utilidades del negocio principal de la compañía o también conocido como core business. De esas utilidades vamos a pagar los gastos financieros, especialmente intereses financieros, llegamos a la utilidad antes de impuestos, pagamos impuestos corporativos o impuestos a las utilidades para llegar a la utilidad neta. ¿Cómo se calcula el EBITDA? Entonces, para calcular el EBITDA partimos de la utilidad operacional o EBIT y volvemos a sumar las amortizaciones y depreciaciones que estén, digamos que tanto en el costo como en el gasto. ¿Y qué es una depreciación y una amortización? Las depreciaciones son gastos relacionados a la utilización de activos fijos. Entonces, por ejemplo, compramos un computador por valor de $1000 y dependiendo de cada país se podrá depreciar en línea recta a un plazo diferente, pero si lo podemos depreciar a 5 años, estos $1000 los voy a llevar al gasto en partes, $200 cada año. Esos $200 me disminuyen las utilidades operacionales y me van a servir para pagar menos impuestos, pero esos $200 no me representan una salida de efectivo en el mismo periodo en que se causan. Por lo tanto, al volvérselos a sumar al EBIT, pues yo voy a tener una estimación de lo que puede ser el flujo de caja operacional. Y digo puede ser porque el flujo de caja operacional depende de otros factores, como por ejemplo la rotación del capital de trabajo, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, inventarios, y también depende, por ejemplo, de retenciones en la fuente de impuestos, entre otros aspectos. Pero digamos que el EBITDA en términos generales debería parecerse al flujo de caja de la operación. ¿Qué son amortizaciones?
Las amortizaciones son parecidas a las depreciaciones, pero están asociadas a, digamos, la utilización de activos intangibles. Dentro de activos intangibles tenemos, por ejemplo, marcas que hayan sido adquiridas, gastos pagados por anticipados y licencias de computadores. ¿Qué es el margen EBITDA? El margen EBITDA es el EBITDA analizado desde el punto de vista porcentual comparado con los ingresos netos por ventas y nos da una estimación de qué tan eficiente o qué tan ineficiente puede ser una compañía en la generación de utilidades operacionales, y eso está asociado a precios de venta, costos y gastos. Entonces, digamos que ese margen EBITDA me constituye un indicador muy importante para ir analizando mes a mes y para compararlo con otras empresas que operen dentro del mismo sector económico, la misma industria y el mismo nicho dentro de la industria. Llevando el ejemplo a términos numéricos, entonces supongamos que en el estado de resultados tenemos ingresos por ventas de $1000 menos costos de ventas de 500 igual a utilidad bruta de 500 menos gastos de administración y ventas de 250 menos depreciaciones de 30, amortizaciones de 20 igual a la utilidad operacional o EBIT de 200. Para llegar a estos 200 yo resté gastos por depreciaciones y amortizaciones que no me representaron una salida de efectivo en ese mismo periodo. Entonces, si yo se los vuelvo a sumar al EBIT, como lo tenemos acá, llegamos a 250 y ese sería el EBITDA. Y digamos que ese EBITDA, como lo dijimos anteriormente, se debería parecer al flujo de caja de la operación que yo tengo disponible para pagar intereses financieros, para pagar impuestos y adicionalmente para pagar amortizaciones de deuda o capital, reinvertir en el negocio y repartir dividendos. Por eso es tan importante. En términos generales, digamos que muchas negociaciones de fusiones y adquisiciones quedan resumidas a cuál es el EBITDA de la compañía y cuántas veces el EBITDA se va a pagar por él. Si te gustó este video, por favor compártelo. Aquí tienes nuestros datos de contacto. Cualquier inquietud que tengas, con mucho gusto la resolveremos. Gracias por tu atención y hasta un próximo video.